Hola, bienvenido. No llegaste aquí por casualidad. Quizás has estado buscando respuestas. Tal vez has sentido ese vacío, ese silencio cuando oras y no sabes si es Dios quien te responde, o solo tus pensamientos. Hoy quiero hablarte al corazón. No como un experto, sino como alguien que, igual que tú, ha tenido días de duda, de confusión, de querer escuchar al Espíritu Santo, y no saber cómo. Este video no es uno más. Es una conversación espiritual. Es una cita divina donde vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida de fe para siempre, como escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días. Y te hago una promesa desde ahora, si te quedas hasta el final, no solo vas a aprender principios, vas a experimentar algo. Una claridad, una dirección, una presencia. Porque no soy yo el que te quiere hablar hoy. Es Él. Así que respira profundo, deja todo lo que te distrae, y abre tu corazón. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y quiere hablarte. ¿Estás listo para escuchar? ¿Alguna vez has sentido que oras, lees la Biblia, buscas a Dios, pero no escuchas nada? ¿Te has preguntado por qué otros dicen que el Espíritu Santo les habla claramente y tú solo escuchas silencio? ¿Será que Dios no te quiere hablar a ti? ¿O será que no sabes cómo reconocer su voz? Escuchar la voz del Espíritu Santo es una de las experiencias más poderosas que un creyente puede tener. Pero para muchos, es también una de las más frustrantes. Se preguntan si es su mente, sus emociones, o si realmente es Dios hablando. Algunos hasta han dejado de intentarlo, resignados a vivir su fe sin esa dirección íntima del cielo. ¿Y sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere para ti. El Espíritu Santo no fue enviado para quedarse callado. Jesús lo dejó bien claro en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Te das cuenta? Él habla, Él guía, Él revela. Y no lo hace solo con unos pocos espirituales, lo hace con todo hijo e hija de Dios que está dispuesto a escuchar. La promesa espiritual de este mensaje es clara. Tú puedes aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días. No de forma confusa, ni mística, ni limitada a momentos raros, sino como una relación diaria, continua, íntima, como una oveja que reconoce la voz de su pastor. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dijo algunas ovejas, no dijo las ovejas especiales, dijo mis ovejas. Si tú eres suyo, entonces Él quiere hablarte. Y tú puedes oírlo. Hoy vamos a descubrir juntos. ¿Por qué a veces parece que el Espíritu Santo no nos habla? En las formas claras y bíblicas en que Él sigue hablando hoy. En los obstáculos que te impiden escucharlo, aunque no te des cuenta. ¿Cómo entrenar tu espíritu para reconocer su voz? Y el impacto profundo que tiene vivir guiado por su voz. Este mensaje no es solo enseñanza, es impartición. Es dirección. Es una activación espiritual. Si te atreves a quedarte hasta el final, vas a recibir claridad, revelación y una oración poderosa que puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu relación con el Espíritu Santo. Pero antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Estoy dispuesto a escuchar, incluso si su voz me incomoda? ¿Incluso si me llama a cambiar? ¿Incluso si me pide obedecer? Porque la voz del Espíritu Santo no solo consuela, también confronta. No solo guía, también corrige. No solo inspira, también transforma. Hoy no vengo a darte pasos vacíos o fórmulas humanas. Hoy vamos a sumergirnos en la Escritura, en la verdad eterna, y permitir que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia, te inspire a ti. Así que abre tu corazón, pon a un lado tus distracciones, y acompáñame. Porque si aprendes a escuchar su voz, nunca volverás a ser el mismo. ¿Por qué tantos cristianos no logran escuchar al Espíritu Santo? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Si el Espíritu Santo realmente habla, ¿por qué hay tantos creyentes que no lo escuchan? ¿Por qué hay cristianos sinceros que oran, leen la Biblia, sirven en sus iglesias, pero siguen sin tener esa claridad, esa certeza de que han escuchado su voz? La respuesta no siempre es simple, pero sí es bíblica. Vamos a comenzar con una historia poderosa, la historia de Samuel. Primera de Samuel 3:1 dice algo muy revelador. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Notas eso? Samuel servía en el templo. Era un joven consagrado, criado en un ambiente espiritual. Pero incluso así, no conocía la voz de Dios. El versículo 7 lo confirma.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué nos enseña esto? Que puedes estar cerca de lo sagrado, incluso participar de lo espiritual, y aún así no conocer la voz de Dios. Samuel estaba en el templo, pero no tenía intimidad. Estaba en el entorno correcto, pero no tenía la conexión. Eso le pasa a muchos cristianos hoy. Están en el templo, por así decirlo, asisten, sirven, oran, pero no han aprendido a escuchar. ¿Por qué sucede esto? 1. Porque no hemos sido enseñados a esperar su voz. Muchos han crecido en entornos donde se habla del Espíritu Santo como una doctrina, no como una persona viva. No se nos enseñó a esperar que Él hable. Se nos enseñó a obedecer mandamientos, pero no a desarrollar sensibilidad espiritual. Por eso, cuando oramos, hablamos mucho, pero no esperamos respuesta. Nuestra oración es un monólogo, no un diálogo. 2. Porque confundimos lo sobrenatural con lo espectacular. Muchos esperan que Dios hable con truenos, visiones, o una voz audible desde el cielo. Pero la voz del Espíritu es muchas veces suave, susurrante, interna. Como en un Reyes 19:12, cuando Dios no estuvo en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Esperamos lo espectacular, y nos perdemos lo real. 3. Porque hay ruido constante en nuestro interior. Vivimos saturados de información, distracciones, notificaciones. El alma está inquieta, el corazón está lleno de voces. Y en medio de tanto ruido, la voz del Espíritu se pierde, no porque no hable, sino porque no la discernimos. Salmo 46:10 dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Pero ¿cuántos realmente se quedan quietos en su presencia? 4. Porque el pecado endurece nuestros oídos espirituales. Hebreos 3:15 dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El pecado no confesado, la desobediencia continua, la indiferencia, todo eso tapa nuestros oídos espirituales. Porque la voz del Espíritu no compite con el ruido del pecado. Él es santo, y donde no hay arrepentimiento, su voz se silencia. 5. Porque no creemos realmente que Dios quiere hablarnos. Muchos tienen una teología que dice, eso fue para los profetas. Eso fue en tiempos bíblicos. Pero Jesús fue claro, el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. ¿Cómo puede guiarnos, si no nos habla? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado implica comunicación. Dios sí quiere hablarte. El problema no es su voz. El problema es nuestra preparación para oír. Entonces, ¿cómo respondió Samuel cuando por fin entendió que era Dios quien hablaba? Él dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase es una llave espiritual, una disposición, una postura, una confesión. Habla, Señor. Estoy aquí, no para pedir, no para impresionar, solo para escucharte. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿estás dispuesto a adoptar esa postura? A callar tus pensamientos, silenciar el ruido, y decir con sinceridad, habla, Señor, que tu siervo escucha? Este es el primer paso. Reconocer que quizás no has estado escuchando, pero hoy puedes empezar. Hoy puedes decirle al Espíritu Santo, enséñame a conocerte, abre mis oídos. Y créeme, si hay algo que él anhela, es ser escuchado por ti. Las formas en que el Espíritu Santo habla hoy. Muchos cristianos viven con una duda persistente, ¿cómo sé si es el Espíritu Santo hablándome o si es solo mi mente? Y esa duda, si no se responde bíblicamente, puede paralizar la vida espiritual de un creyente. Por eso es vital entender cómo habla el Espíritu Santo hoy. La buena noticia es esta, Él sigue hablando. Y no de forma misteriosa e inalcanzable, sino de manera práctica, directa y coherente con la palabra de Dios. Veamos primero lo que dice Jesús en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús no dijo que el Espíritu vendría a observar, a acompañar en silencio. Dijo que vendría a guiar, a hablar, a revelar. Eso implica una relación activa, constante, de comunicación. Pero, ¿cómo sucede esto en la práctica? 1. A través de la palabra de Dios, la Biblia. La forma más segura y frecuente en que el Espíritu Santo habla es a través de las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16-17 nos recuerda. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué la Biblia es tan poderosa? Porque fue escrita bajo inspiración directa del Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia con un corazón abierto, no estás solo leyendo letras. Estás escuchando la voz del Espíritu que la inspiró. Muchas veces, un versículo salta, una palabra se repite, una frase te sacude el corazón. Eso no es casualidad. Es Él hablando. 2. Por impresiones internas y convicciones profundas. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esto nos habla de un diálogo interno, espiritual. No es una voz audible, sino una convicción interna, un saber que sabes. Una paz firme o una incomodidad que no puedes ignorar. Es como cuando vas a tomar una decisión, y algo dentro de ti, una certeza profunda, te dice, eso no es para ti. O, al contrario, sientes una fe inexplicable para avanzar. Esa es una forma muy común en que el Espíritu habla, pero hay que aprender a discernirla, porque la emoción puede imitar la voz del Espíritu. Por eso, la clave está en la coherencia con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga lo que ya inspiró en la Escritura. 3. A través de otras personas ungidas por Dios. Hechos 13:2 relata algo poderoso. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo habló el Espíritu aquí? A través de un grupo de líderes espirituales que estaban orando y ayunando. El Espíritu puede hablarte a través de un pastor, un amigo lleno de fe, una predicación, una canción con contenido bíblico. No se trata de idolatrar voces humanas, sino de entender que Dios usa vasos humanos para comunicar su voluntad. 4. A través de sueños, visiones o palabras proféticas. Aunque no es la forma más frecuente, sí es bíblica. En Joel 2:28 leemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios puede usar sueños proféticos, visiones espirituales o incluso palabras proféticas en momentos clave. Pero aquí es vital tener madurez y discernimiento. Todo debe ser confirmado por la palabra y por el testimonio del Espíritu en tu interior. 5. Por medio de la paz o falta de ella. Colosenses 3:15 nos da una instrucción clara. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ese gobierne en griego se refiere a actuar como árbitro. Es decir, la paz que viene de Dios actúa como una señal. Si estás por tomar una decisión, y aunque todo parece lógico pero no tienes paz, detente. Y si hay una paz profunda, aunque la lógica diga lo contrario, quizás es Dios guiándote. El Espíritu Santo habla mucho por la paz. Aprender a seguir esa paz es parte del crecimiento espiritual. Ahora bien, una advertencia importante. No todo lo que sientes, piensas o sueñas es del Espíritu Santo. Por eso, 1 Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos? 1. ¿Lo que escuchas es coherente con la Biblia? 2. ¿Te lleva a parecerte más a Cristo? 3. ¿Te guía hacia obediencia, humildad, santidad? 4. ¿Trae paz, edificación, consuelo o corrección? 5. ¿Puede confirmarse por otros creyentes maduros? Si la respuesta es sí, es muy probable que sea el Espíritu Santo hablándote. Ahora te pregunto, ¿estás entrenando tus oídos espirituales para reconocer estas formas en que Él habla? ¿O sigues esperando algo espectacular mientras ignoras lo sencillo? Dios no se ha quedado en silencio. Nosotros somos los que necesitamos aprender a escuchar en sus términos. Obstáculos comunes para escuchar al Espíritu. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es solo cuestión de técnica o conocimiento bíblico. Muchas veces, el problema no es que Él no hable, sino que hay barreras que bloquean nuestra capacidad de percibir su voz. Y lo más peligroso es que muchos de estos obstáculos son invisibles, hasta que los identificas a la luz de la palabra. Hoy vamos a descubrir qué está interfiriendo entre tú y la voz del Espíritu. Y lo haremos con honestidad, porque si no arrancamos de raíz lo que estorba, seguiremos viviendo espiritualmente sordos. 1. Distracción constante, el alma saturada. Vivimos en una era de sobrecarga sensorial. Las redes sociales, los mensajes, las noticias, el entretenimiento, todo compite por nuestra atención. Y eso no es neutral. Ese ruido continuo entorpece el alma. Isaías 30:21 nos da una imagen preciosa de lo que Dios quiere.
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pero para oír esa voz detrás de ti, tienes que estar en silencio. Tienes que dejar de mirar hacia todos lados y enfocarte en él. La distracción es enemiga del discernimiento. Cuando no hacemos pausas intencionales, cuando no buscamos espacios de quietud espiritual, nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu se debilita. Por eso, Salmo 46 horas y 10 minutos dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Tú no puedes conocer a un Dios que habla en lo secreto si vives rodeado de ruido constante. 2. Pecado no confesado, el velo del alma. Uno de los bloqueos más fuertes es el pecado sin tratar. No se trata de ser perfectos, sino de vivir en humildad y arrepentimiento constante. Isaías 59, 2 lo dice con claridad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, los oídos espirituales se cierran. No puedes vivir en desobediencia y pretender que vas a tener claridad espiritual. El Espíritu Santo es santo. Él no puede ser ignorado durante el día y luego convocado en la noche como si nada. Su voz fluye en un corazón limpio, quebrantado, abierto. Por eso David oraba así en el Salmo 139, 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si no estás escuchando al Espíritu, tal vez lo primero que necesitas no es más oración, sino más confesión. 3. Incredulidad y dureza espiritual. Hay creyentes que, aunque dicen creer, en lo profundo de su corazón no esperan realmente que Dios les hable. Tienen una fe práctica, estructurada, pero sin vida. Han limitado a Dios a ritos, a servicios, a liturgias. Y sin fe, es imposible agradarle. Hebreos 3:15 vuelve a recordarnos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cómo se endurece el corazón? Cuando ignoras las pequeñas instrucciones. Cuando Dios te habló una vez, y no obedeciste. Cuando Él te corrigió, y tú seguiste como si nada. Cada vez que ignoramos su voz, se hace más difícil escucharla la próxima vez. 4. Falta de obediencia previa. Dios no tiene la obligación de revelarte el próximo paso si tú no obedeciste el anterior. Lucas 8:18 contiene una advertencia. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. ¿Quieres escuchar más de Dios? Entonces obedece lo que ya te ha dicho. El Espíritu Santo no es una fuente de curiosidad. Él guía a quienes están dispuestos a seguir. 5. Comparación espiritual. A veces no escuchamos al Espíritu porque estamos esperando que nos hable como a otros. Queremos tener la experiencia de ese predicador, o la revelación de ese profeta. Y nos frustramos porque no se parece. Pero Dios no es un Dios de copias. Él es Padre, y habla a cada hijo de manera única. 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Tu comunión con el Espíritu es irrepetible. Y si la comparas, la anulas. Tú necesitas aprender a reconocer cómo Él te habla a ti, no a otro. Ahora hazte esta pregunta clave. ¿Cuál de estos obstáculos está más presente en tu vida? ¿Cuál es la voz que necesita callarse para que puedas oír la de Él? A veces, el paso más poderoso para escuchar la voz del Espíritu no es orar más, sino rendirse más. Tal vez hoy no necesitas buscar otra enseñanza, sino hacer silencio, arrepentirte, y decir, Espíritu Santo, quita lo que estorba. Aquí estoy. Vuelve a hablarme. ¿Cómo entrenar tu espíritu para reconocer su voz? Escuchar la voz del Espíritu Santo no es cuestión de suerte ni de dones especiales que algunos tienen y otros no. Es el resultado de una relación intencional, profunda, constante. Así como un hijo reconoce la voz de su padre después de años de convivencia, tú puedes desarrollar esa misma sensibilidad con el Espíritu Santo. Pero esto requiere entrenamiento espiritual. La buena noticia es que la Biblia nos muestra cómo hacerlo. Hebreos 5:14 nos da una clave. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Notas esa frase? Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Eso significa que los sentidos espirituales, como el oído espiritual, se ejercitan.
No se activan solo por emoción, se fortalecen por uso constante. Veamos juntos cómo entrenar tu espíritu para reconocer su voz con claridad. 1. Cultiva una vida de quietud y silencio intencional. El Espíritu Santo no grita. Él susurra. Y si tu alma está llena de ruido, no vas a percibirlo. 1 Reyes 19:12 nos recuerda que Dios no estaba en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Tú necesitas entrenar tu espíritu a la quietud. Dedica cada día un tiempo donde no pides, no hablas, no piensas, solo estás presente, en silencio, esperando en Él. Esto no es meditación vacía. Es atención plena a su presencia. Haz de esto un hábito. Empieza con 5 minutos diarios. Luego 10. Luego 15. No te desesperes si al principio tu mente divaga. Tu alma aprenderá a calmarse si tú perseveras. 2. Llénate diariamente de la palabra. El Espíritu Santo siempre hablará en armonía con la Biblia. Así que, cuanto más conoces la palabra, más fácilmente reconocerás cuando es Él quien habla. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo puede recordarte lo que Jesús dijo, si no lo has leído? La palabra es el vocabulario del Espíritu. Si quieres reconocer su voz, tienes que conocer su lenguaje. Haz de la lectura bíblica una prioridad. No como ritual, sino como alimento diario. No leas por leer. Lee para escuchar. Antes de abrir la Biblia, ora así: Espíritu Santo, háblame hoy a través de tu palabra. Y cuando una frase te sacuda, cuando un versículo te incomode, cuando una promesa te consuele, detente ahí. Medita. Escucha. Él está hablando. 3. Obedece rápidamente a las pequeñas impresiones. Dios muchas veces empieza hablando con instrucciones simples. Llama a esa persona. No respondas ese comentario. Ora por ese desconocido. Pide perdón. Haz una pausa. Ayuna hoy. Estas impresiones suaves son pruebas de sensibilidad. Si las obedeces, Él confiará más revelación. Si las ignoras, te vuelves insensible. Lucas 16:10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La obediencia afina tu oído espiritual. Cada vez que obedeces una pequeña impresión, tu espíritu se sintoniza mejor. Haz una oración diaria. Espíritu Santo, hoy quiero obedecerte rápido, aunque no entienda todo. 4. Ayuna con propósito de sensibilidad espiritual. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno te cambia a ti. Te limpia, te afina, te vacía para que puedas oír. En Hechos 13:2, dice: Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Notas la relación? El Espíritu habló mientras ellos ayunaban. Cuando decides ayunar, no lo hagas solo por petición. Hazlo para conocer su voz. El ayuno quita capas de carne, ruido, deseo, y te hace más sensible. Empieza con un ayuno parcial. O renuncia por un tiempo a medios digitales. Lo importante es la actitud del corazón. Ayuna diciendo: Espíritu Santo, quita lo que estorba, quiero escucharte. 5. Discierne su voz con humildad y madurez. La práctica hace al maestro, pero el orgullo te hará creer que ya lo sabes todo. Por eso 1 Juan 4:1 nos advierte: No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tú necesitas madurez para discernir. A veces puedes confundirte. A veces puedes querer escuchar lo que tu carne desea. Por eso necesitas comunión con otros creyentes maduros. Consulta, comparte, somete tus impresiones. Y sobre todo, recuerda esto: Dios no te va a condenar si te equivocas con buena intención. Él es Padre. Y si te entrenas con un corazón humilde, Él será fiel para guiarte con más claridad. Hazte estas preguntas hoy. ¿Estoy entrenando mi oído espiritual o esperando que Dios me grite? ¿Estoy llenando mi mente de su palabra o solo de mi agenda? ¿Estoy obedeciendo lo poco que ya me dijo o sigo esperando una revelación grande sin pasar la prueba pequeña? El Espíritu Santo quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo, pero necesita un corazón disponible, una mente renovada y un espíritu entrenado. El poder transformador de escuchar su voz. Hasta ahora hemos aprendido que el Espíritu Santo habla, que hay formas claras de reconocer su voz, y que también existen obstáculos que nos impiden oírle. Pero la pregunta clave ahora es: ¿qué sucede cuando realmente comenzamos a escuchar y obedecer esa voz?
La respuesta es profunda, nuestras vidas cambian para siempre, y también cambian las vidas de otros. Hay una historia en el libro de los Hechos que ilustra esto con una claridad impresionante. Se trata del encuentro entre Felipe y el etíope eunuco, en Hechos 8, 26-29. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, venía de Jerusalén a adorar. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Lo ves? El Espíritu habló. Y Felipe obedeció, sin saber el plan completo, sin ver el impacto inmediato. Solo obedeció una instrucción, acércate. Ese simple acto de obediencia desató una cadena divina. El etíope recibe a Jesús, se bautiza allí mismo, y vuelve a su tierra lleno del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de vivir algo así, pero no escuchamos, o no obedecimos? Escuchar la voz del Espíritu Santo no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, porque cuando tú escuchas su voz, ya no vives por instinto, ni por emociones, ni por lógica humana. Vives por dirección divina. Proverbios 3, 5-6 lo afirma. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Cada vez que obedeces su voz, aunque no entiendas, estás colaborando con un propósito eterno. Cada vez que obedeces, el reino avanza. Cada vez que obedeces, tu fe crece. Pero también sucede algo más profundo, tú eres transformado. Escuchar al Espíritu te lleva a decisiones más sabias, relaciones más sanas, propósitos más claros, una vida con dirección, una fe viva, dinámica, poderosa, porque ya no reaccionas, respondes, ya no improvisas, obedeces. Y eso marca la diferencia entre una vida cristiana superficial y una vida guiada por fuego del cielo. Mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo ves? La guía del Espíritu es señal de identidad. Cuando aprendes a escuchar y seguir su voz, no solo vives mejor, vives como hijo, como hija, como alguien que camina en su herencia, que no vive confundido, que sabe a dónde va porque escucha al que lo dirige. Ahora quiero que imagines esto conmigo. Mañana te levantas, y antes de tocar tu celular, te detienes y dices, Espíritu Santo, háblame. Estoy aquí para escucharte. Y en ese silencio, Él te recuerda a alguien que necesita una llamada. O te impresiona que hagas algo que no estaba en tus planes. Y lo haces. Y al hacerlo, cambia algo. En esa persona. En ti. En el día entero. Y así, día tras día, tu vida se convierte en una aventura espiritual, una misión divina en la tierra. Y entonces, ya no preguntas, ¿cómo puedo saber que Él me habla? Sino, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin escucharlo? Porque una vez que escuchas su voz, y obedeces, ya no quieres volver atrás. Hoy recorrimos un camino espiritual profundo. Un camino que no se trata solo de saber más, sino de vivir diferente. Hablamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, y esto no es un tema menor. Es, quizás, la diferencia entre una fe con fuego y una religión vacía. Hicimos una pregunta al inicio, ¿por qué parece tan difícil oír al Espíritu Santo? Y descubrimos que no es porque Él no hable, sino porque a veces no estamos en condiciones de escuchar. Vimos en la vida de Samuel cómo alguien puede estar en el lugar correcto, pero aún no conocer su voz. Aprendimos que el Espíritu Santo habla hoy a través de la palabra, convicciones internas, personas, sueños, y la paz que gobierna. Reconocimos obstáculos, el ruido, el pecado, la incredulidad, la desobediencia. Y también vimos cómo entrenar el oído espiritual mediante la quietud, la palabra, la obediencia, el ayuno, y la humildad. Y finalmente, fuimos testigos del poder transformador de una vida que escucha y obedece a Dios. Y ahora, es tu turno. No solo para recordar esta enseñanza, sino para responder. Para tomar una decisión espiritual que marque un antes y un después. Antes de terminar, quiero guiarte en una oración. Pero no es una oración mágica. Es una confesión, una entrega, una activación espiritual. Si puedes, repite en voz alta, con fe, con humildad, con hambre de Dios. Oración guiada. Espíritu Santo, hoy reconozco que he estado distraído, confundido o endurecido. Perdóname por no prestarte atención.
por hablar más de lo que escucho, por esperar que me grites, cuando tú susurras. Limpia mi corazón de todo lo que estorba. Quita el pecado, el orgullo, la incredulidad. Y abre mis oídos espirituales. Yo quiero conocerte, no solo como doctrina, sino como guía viva. Quiero caminar en tu voz. Quiero vivir guiado por tu dirección. Enséñame a callar el ruido, a buscar tu palabra cada día, a obedecer aunque no entienda todo. Activa en mí un oído sensible, un espíritu entrenado, una mente renovada. Desde hoy, no quiero vivir por instinto, quiero vivir por instrucción divina. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Si esta oración fue real para ti, si algo se encendió dentro de tu espíritu, entonces estás listo para caminar en una nueva dimensión. Pero esto no termina aquí. Aquí está tu próximo paso. 1. Aparta cada día al menos 10 minutos para escuchar en silencio al Espíritu Santo. 2. Lee su palabra pidiendo que Él te hable. 3. Obedece lo primero que Él te muestre. 4. Comparte esta enseñanza con alguien que necesita oírla. 5. Y comenta abajo, ¿qué te dijo el Espíritu Santo mientras escuchabas este mensaje? Suscríbete si quieres más contenido que despierte tu espíritu. Activa la campana para no perderte lo que viene. Y recuerda, Él aún habla, solo necesitas escuchar. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, gracias. No sabes cuánto significa que hayas dedicado estos minutos para buscar a Dios con sinceridad. Este video no fue solo una enseñanza, fue un encuentro. Y si algo de lo que escuchaste te habló al corazón, si sentiste esa voz suave, clara, profunda dentro de ti, no la ignores. Es el Espíritu Santo, y Él no deja a nadie igual. Me siento honrado de haber compartido este momento contigo. Y si esto te edificó, te pido algo con el corazón. Suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte lo que viene, porque aquí no solo subimos contenido, aquí buscamos provocar encuentros reales con Dios. Y no te quedes esto solo para ti. Compártelo con tus amigos, tu familia, tus líderes, tu iglesia. Recomiéndanos en tus redes, en tus grupos, por mensaje, por llamada, como sea. Porque hay millones de personas que también necesitan aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y tú puedes ser ese puente. No eres espectador. Eres parte de esto. Eres parte de una generación que no se conforma con oír de Dios, sino que quiere oír a Dios. Gracias por tu tiempo, por tu fe, y por tu corazón dispuesto. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, recuerda esto. Él sigue hablando. Y tú, ya sabes cómo escuchar.